Cinema. Bueno, pues vamos allá con esa película española que hemos dejado, ¿no? Muy claro, al menos en la agenda y en la intro, que es un peliculón, 3, ¿eh? Y es una película, además de ser buena, un tanto inusual para formar parte de este marco de producción española, muy original. De hecho, recuerdo haber leído por algún crítico que cuando se presentó en la Mostra de Venecia, en el Festival de Cine de Venecia, porque venía de allí, pasó por Venecia, después Sitges y ahora las salas comerciales, estreno del 5 de noviembre de este fin de semana aquí en las salas comerciales de Barcelona, ya lo decían los críticos que había sido sin lugar a dudas la película más original de aquel festival, ¿no? Claro, cuando te enfrentas a Sitges la originalidad es casi impuesta, es casi obligatoria. Pero me gusta, ¿no? Esta manera de entender la película como una peli que puede estar tanto en la Mostra de Venecia, con ese perfil quizás más lírico, más cultureta, más de cine de autor, y pasar a un marco de cine de autor, pero dentro del fantástico, de lo terrorífico como es Sitges. Es decir, es una peli que puede jugar en esas dos ligas. Y es una peli, además, aquí lo hemos demostrado, no nos engañemos, porque hemos traído buen cine español y como comentabas en Sitges, hostia, los directores y las directoras españoles también han demostrado un gran saber en la manera de hacer cine. Y español, cine español, que muchísimo. Hoy va la palabra español, va a salir español, mucho, ¿no? Y mucho español. No, llama la atención. Que quede claro, pero escolti, parlant en català, sisplau. Es una película que además demuestra que, precisamente con esa etiqueta, ¿no? Que el cinema español es molt dolent perquè ningú se'l descarrega. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay mejor torre. Hace tiempo que lo hemos punto es. Hace tiempo que creo que lo hemos demostrado, ¿no? Trayendo algunos ejemplos de películas, como por ejemplo la última que trajimos española era la de Chavalas, que no era un peliculón ni mucho menos, pero una peli que estaba bastante bien, ¿no? Y como os decía, puede que en Venecia simplemente se llevó la etiqueta de la mejor película o la película más original por parte de algunos críticos, pero es que en Sitges sí que se llevó un premio, ¿eh? Es decir, bien avalada por los premios, señores. Y gros, ¿eh? Y en este caso estamos hablando del premio Méliès d'Argent, ¿no? O de plata, que si os digo la verdad, y voy a confesar esto aquí en directo, sí, en el riguroso directo, no tengo ni puta idea de qué coño va este premio. Es decir, tiene mucho prestigio. Cuando oímos Méliès, evidentemente conectamos con Georges Méliès, pero ¿qué narices es el Méliès? Porque creo que además es un premio que se lo dan hasta a nuestro colega Paul. No, jo no el tinc. Ja el tindràs, no et preocupis que ja el tindràs. No, o sigui, hem estat nominats 3 cops, però no hem guanyat. Però el Méliès, o sigui, vindria a ser... Són els premis europeus de fantàstic, de ciència-ficció o terror, però sobretot d'això, de gènere, no? Són els festivals... La Federació de Cinema Fantàstic, no sé què, d'Europa, crec que són com uns 12, 13, 16 festivals europeus que classifiquen, vale? Com de la mateixa manera que hi ha festivals que classifiquen pels Oscars, doncs que aquí tu no et postules per guanyar el premi, sinó tu has d'haver guanyat un d'aquests Méliès d'argent en un d'aquests festivals i llavors et classifica pel Méliès d'or, i el Méliès d'or es dona, que és la gran final, a Sitges. Hòstia, és la Champions League de los premios, sí. ¿No? Però això de los premios europeus. Això és el màxim que pots optar a nivell europeu per gènere, els Méliès, els màxims. Genial. A mí me suena que por el nombre tiene algo más de cultureta que, por ejemplo, un premio del público, sí, ¿no? O sea, ya por Méliès ya se nota que detrás debe haber gente que es no, algo más autoral. Yo creo que 3 lo tiene esto. Por eso he querido reconocer la realidad de que veo nombrar ese premio, y evidentemente en Sitges es siempre al final del certamen, ¿no? Sí. Cuando sale el palmarés siempre lo ves mencionar, tanto el de plata como el de oro, y dices, hostia, se ha llevado el premio, ¿no? Y lo comentas, pero realmente dices, bueno, pero qué narices hay detrás, ¿no? És un dels premis més grossos que hi ha. Y nos lo ha aclarado que conste porque él tiene el del oro con su cortometraje Horoscope. Bueno, pues ya lo veis, ¿no? Estamos hablando de una película que, como decía Carlas, tiene ese marco de autoría, sí. Y por otro lado, que también juega en la liga del fantástico y del género. Pero es que además, para que te entendáis un poquitito la obra en sí, ¿no? ¿Quién está detrás? Juanjo Jiménez, que joder, hostia, hablábamos de españoles y no puede haber un tío más castizo o más anodino, ¿no? Juanjo Jiménez. Si lo buscamos es deportista de la Real Sociedad, el JJ, el vecino de aquí que trabaja en la panadería, lleva 20 años en la Caixa y se ha pasado... Cámbiate el nombre, tío, o sea, hazte un Paul Digler, ¿me entiendes? pero cámbiate el nombre. Saca de, com els dadaistes, saques d'un, no?
De una bolsa, un nombre. Una posibilidad. Más que todo porque es un tío que si no será siempre recordado como, sí, hombre, el del Time Code. El de Time Code. Al final, Juanjo Jiménez es un hombre que ya sonó bastante hace unos añitos porque dirigió un cortometraje que fue muy premiado también. En este caso, mucho más premiado que 3, al menos en lo que va de tiempo y de estreno. Estamos hablando de que se llevó un Gaudí y un Goya en cuanto a cuestiones nacionales, ¿no? Pero es que fue nominado a los Oscar, parecía que se lo iba a llevar, había grandes apuestas y gente que creía que saldría ganador de los premios de la Academia, pero al menos, aunque no se llevó el Oscar, se llevó 2 premiazos. La Palma de Oro, señores, del mejor cortometraje, de un total de 5.008 aspirantes, ¿eh? O sea, se presentaron 5.008 cortometrajes en Cannes. Y por otro lado, uno de un marco más genérico, los premios del cine europeo. Se llevó el premio a mejor cortometraje. Un gran corto, ¿eh? A mí me flipó. Exacto, es lo que os quería preguntar. Muy original también. Si recordabais. Sí, esa relación romántica a través de la danza. Ortopédica. Vista entre cámaras de vigilancia en un parking. Sí, un parking. Estamos hablando de 2 vigilantes de seguridad que acaban estableciendo una relación en diferido, evidentemente, porque cada uno de ellos se acaba grabando piezas, ¿no?, visuales donde ellos bailan mientras están haciendo la típica guardia, ¿no? La ronda como tú decías, del parque. La coreoguardia. Claro, ahora entiendo, hostias, es verdad, Carlas y sus danzas, ¿no? Evidentemente, a ti te impactaría. A mí me gustó, pero lo que más me impactó fue la idea de que ese cortometraje en sí estaba concebido como una lección de dirección para unos alumnos, para los alumnos de un centro cinematográfico en Reus, ¿no? El curso, de hecho, de creación y dirección cinematográfica de esta escuela, de la Escuela de Cinema de Reus, es la que, de alguna manera, llevó a Juanjo Jiménez como tutor y como profesor a dirigir Time Code. Y de unido. Tiene algo muy Tolkien esto. De a través de algo que enseñas a tu clase, haces la gran creación, ¿no? Que va a ensenyar Bad Taste al Peter Jackson. La cuestión es que es un tío que además eso ha provocado que siempre quede en la idea de no, es un director de cortometrajes. Se especializó en cortometrajes. Cierto es que tenía una ópera prima que pasó bastante desapercibida, creo que hace más de 20 años, y ahora vuelve al largometraje. Además es muy gracioso porque dice 3 es mi segunda ópera prima, ¿no? Entonces aquí jugamos un poquitito con los numeritos, pero es que es cierto, porque de alguna manera, pasados tantos años, parece que Juanjo Jiménez llegue ahora con su gran ópera prima. També et diré una cosa, la segona pel·lícula oficialment es considera òpera prima encara, eh? Sí? Sí. Aunque hayan pasado 20 años entre obra y obra. Bueno, això no ho sabia, jo. A festivals i això, que jo sàpiga, una òpera prima és... o sigui, a partir de la tercera ja consagrado. Hòstia, no ho sabia. Sí. No tenia ni idea. Pues mira, él és consciente d'ello. L'altra cosa és que depèn del festival, perquè sabeu que un curtmetratge no és el mateix no sé, potser a Cannes són 30 minuts, però és que Sundance un curtmetratge arriba fins als 40, vull dir que aquí... Que sería un mediometraje en el fondo, Exacto. Pero bueno, sí. Simplemente para aquellos que queráis saber cuál es la ópera prima, al menos la del 2001 de Juanjo Jiménez, eso. Nos hacemos falta, ¿no? Así se llama, Nos hacemos falta. Que yo no he podido ver, lo siento, así que vamos a centrarnos en la que sí he podido ver y he disfrutado muchísimo, que es 3, ¿no? Hemos disfrutado muchísimo. Cierto. Pero ¿de qué narices va 3? ¿Por qué la hace tan especial, no? Pues sí, mira, yo os diría que si en Time Code Juanjo Jiménez proponía un diálogo con imágenes del pasado, ¿no? Aquí estaríamos más ante un diferido sonoro. Y para que me entendáis... os pondré un ejemplo. ¿Sabéis cuando estamos ante una noche de tormenta, de lluvia, y miras por la ventana y de repente un fogonazo se anticipa al típico rayo, ¿no? Pero te quedas expectante, sobre todo si tienes la ventana abierta, ante el sonido. Tiene que llegar el trueno y finalmente llega. Depende de la distancia, llegará antes o después. Pues esto que nos pasa, ¿no? Ante esa gran distancia, es lo que le pasa cada día a nuestra protagonista, al menos a la protagonista de 3, que ya os anticipo que es Marta Nieto y que aquí hace un papelón. Bestial. Es decir, de alguna manera estamos hablando de esas típicas pelis que son la actriz o el actor, ¿no? En este caso la actriz, ¿no? Marta Nieto, que no sé si la recordáis, es una tía que empezó con la segunda obra de Banderas, la segunda película que él dirigió. Perdona, digo, esto de que lleva el peso sería... A los americanos les encantan esas etiquetas. Un one-woman show, ¿no? El one-man show es un one-woman show. De hecho, estaba esperando que lo dijeras, tío. No, te lo juro, es que lo sabía. Lo decimos hace tiempo, ¿eh? Sacó hace... Sí, no, al final es una etiqueta que funciona por rapidez y porque visualizas en un momento la realidad que esconde, ¿no? Esa expresión. Pero bueno, para aquellos que no recordéis a Marta Nieto, pues simplemente que empezó con El camino de los ingleses, o es uno de los primeros papeles así de cierta fama. Después ha colaborado incluso en Vergüenza, en aquella serie brutal, bestial, ¿no? De Juan Cabestañ. Exacto, y dirección de Juan Cabestañ. Y sale en Litus, no nuestro Litus aquí, colega, sino en el
bodrio este de tu un colega. tío que se llama director. De tu colega. Y sobre todo, si recordáis a Marta Nieto, será por madre de Sorogoyen, que es tanto un corto como un largo. Parece ser que el corto, wow, increíble, el largo más fallido. De hecho, está con Sorogoyen. Aquí ya pasamos al sensacionalismo cinematográfico. Marta Nieto está con Sorogoyen. Y creo que el siguiente proyecto de Sorogoyen también aparecerá por ahí. Pero bueno, una vez tenemos claro el rostro de la actriz protagonista, ¿qué narices le pasa? ¿Por qué vive en diferido esta señora? ¿O por qué recibe continuamente los sonidos en decalaje en relación a la imagen, ¿no? Porque es algo que, ya como os decía desde un primer momento, nos está forzando a intentar leer no solo este marco del fantástico, sino lo que esconde detrás, ¿no? Así, en plan sinopsis rápida, que sepáis que Marta Nieto, en este caso C, solo sabemos eso, y gracias a los títulos de crédito nunca es nombrado su nombre, es C, ¿no? No solo es una tía que está recibiendo progresivamente el sonido en decalaje, sino que encima el sonido es parte de su profesión, porque es diseñadora de sonido. Entonces, imagináis lo que puede suponer para una diseñadora de sonido no poder clavarlo, ¿no? Y además se nos muestra inicialmente en la película como una tía solitaria, muy adicta al trabajo. De hecho, empezamos con ella, que está en el estudio de sonido. Foley, se llama esta gente que trabaja los sonidos. Foley. Ok. Pues Foley, esta señora que es una Foley, ¿no? En el fondo, parece ser que también viene de una ruptura emocional, pero todo es así, muy poliédrico, ¿no? Son pequeños trazos que va haciendo Juanjo Jiménez para mostrarnos la realidad de este personaje y, como os decía, a partir de un cierto momento empieza a darse cuenta, ¿no? que el sonido le llega tarde, ¿no? No solo le ocasiona problemas en su trabajo, sino que ya veréis, ¿no? Al final es una tía que vive como un poco como aquel protagonista, que en este caso era, no me saldrá, Kenneth Branagh, en una película de Woody Allen en la cual estaba desenfocado, ¿no? Hay una idea ya también. Desmontando a Harry. Desmontando a Harry. El tío sí miraba al espejo y estaba desenfocado. Sus hijos no, su familia no, pero él sí, ¿no? Pues hay algo de esto, ¿no? Es decir, nos queda claro que es una tía que no está en equilibrio. De hecho, el director ahí en un momento que lo menciona, ¿no? Hablando de ella, dice, ella no está en su centro, está desequilibrada. Hay una sincronía emocional que conecta con este síndrome que padece. Hay un vínculo, por tanto, y esto ya lo hemos mencionado, entre lo íntimo y lo sobrenatural, ¿no? Entre esa poética, ese tono tan lírico y el fantástico, ¿no? Pero ¿cuándo nos damos cuenta de que esto está sucediendo así, ¿no? Porque ahí hay momentos muy interesantes, ¿no? Como ella intenta clavar ese sonido con la imagen y a partir de unas palmadas, ¿no? Y ella continuamente se va dando palmadas y progresivamente vemos como la diferencia entre lo que vemos y oímos, inicialmente es de unos segundos, después ya es un minuto y tal como dice, ¿no? De hecho, aquí se llama 3, pero en el título internacional es Out of Sync, ¿no? Fuera de sincro. Ya nos está diciendo que estamos asistiendo a la sucesiva desincronización de esta protagonista, ¿no? Y el cronómetro sigue en aumento, sigue en aumento. Yo, de hecho, ya habiendo sentado un poquitito argumento, dirección, elenco actoral, y ahora escucharemos otra de las voces para acabar de entender quién más aparece, me gustaría que escucháramos el tráiler y en este caso os recomendaría que lo pudierais ver, pero si solo lo podéis escuchar, intentar hacerlo como si fuerais ciegos, ¿no? Con una concentración total para intentar entender que igual oímos una palmada, pero esa palmada se ha visto en el tráiler unos segundos antes. Veo que tenías visita el mes pasado, pero te la saltaste, ¿no? No has vuelto a tener ningún episodio. He tenido un episodio, pero diferente. Desde ayer escucho el sonido con retraso. Yo a qué edad aprendí a hablar. Hasta los 3 o 4. Eso no es algo tan raro. Y venía a casa un hombre, ¿verdad? Con un magnetofón y me grababa. El otro día soñé con eso, se me había olvidado totalmente. Hey, ¿te encuentras bien? ¿Cómo estás? Exacto, Miki Esparvé sería el tándem actoral de Marta Nieto, que en este caso, ¿de qué hace? Pues de Miki Esparvé, ¿no? Porque Miki Esparvé solo sabe hacer que del mismo. Es un tío flojo, a más no poder, que claro, cuando se aprovechan, por ejemplo, en la nueva relectura que han hecho de Historias para no dormir, creo que hoy nos hablarás de Miki Esparvé también a raíz de alguno de los capítulos, hostia, pues igual se les puede aprovechar esa flojería que tiene. Hostia, pues Esparvé también sale en nada, tío. Sí, claro, no, es que... ¿Te imaginas? Sería... No, realmente Esparvé sale en todas las películas de la actualidad y encima dejando al
público contento porque y sobre todo provocando más trabajo y más trabajo y más trabajo. A mí, francamente, es un tío que me gustó cuando lo vi en El Rey Tuerto. Vaya, es que porque va muy bien con el personaje, muy bien. pero cuando te das cuenta de que estás viendo siempre al mismo tío, un poco como Roberto Benigni, ¿no? Pero pasa, al menos Roberto Benigni es divertido y te descojonas en sus papeles, pero no, Miki Sparvea, pues esto hace de flojo. Es el nuevo Kim Gutiérrez, ¿no? Diríamos que yo lo veo como el nuevo Kim Gutiérrez. A mí me hizo reír en El Rey Tuerto. Sí, pero claro, ahí cuando lo conocimos, después, hostia, las distancias. Ya. Es que es para ahorcarlo. O sea, en bueno, las distancias allá sí en que pantalla es una meva. En cualquier o en caso, Reyes de la Noche. Hostia, en Reyes de la Noche. Piensa que este tío hace tándem con el de la Torre, ¿no? Sí. Y hostia, es que es evidente que lo tiene que aplastar porque están interpretando a dos personajes radiofónicos muy distintos, que uno está muy por encima, ¿no? José María García y el otro, ¿cómo se llamaba? El de la Rosa, ¿no? De la Morena. De la Morena, sí. De la Morena, ya la edad, me empiezan a fallar a bailar Reyes de la nombres. radio. Exacto, no, Reyes de la Noche. No digo que eran Reyes de la radio, me refería como que eran como titanes de la radio nocturna. Y a estos dos tipos se lo llevaron a esta serie reciente, bastante interesante, que es Reyes de la Noche, ¿no? Eso. Sí, pues lo hemos podido ver en estas pelis y en estas series que hemos comentado, ¿no? ¿Quién es en la ficción? Pues es simplemente un compañero de trabajo bonachón, con ciertas intenciones emocionales. Oye, y bien, representa la masculinidad que todos queremos para la actualidad, pero en la interpretación es un tío correcto, sin más, ¿no? Muy, muy correcto, poco más. Entonces, ¿qué podemos encontrar realmente tras todas estas capas, ¿no? Y ya iremos acabando. Porque a mí es una película que cuando la vi, por un lado, ¿no? Me parecía muy íntima, muy comedida, muy sutil, ¿no? Y al final también hay una suerte de titular que el propio director Juanjo Jiménez ha ido soltando, ¿no? Cuenta la búsqueda de identidad de una mujer sin nombre. O sea, es interesante, ¿no? Así como punto de partida, si fuera el titular de un artículo, funcionaría. Y en el fondo es que es lo que hay detrás, ¿no? Hay la necesidad de encontrarse a sí misma. No sé si estaríamos hablando de un individuo o la representación de la propia mujer o del género, ¿no? Pero algo hay de diálogo en esa dirección. Y lo que está claro es que ella debe encontrarse, y como muchas veces pasa, ¿no? A través del pretérito, esa idea de decalaje que hay de un audio que parece que cada vez nos va llegando más tarde, también es una idea de que quizás ella visualmente, en relación a algunas cuestiones del pasado y ciertos traumas, se ha quedado en el pasado, pero el audio, ¿sabes? Eso provoca el decalaje del audio, ¿no? Hay una idea... Dime. Me llamó especialmente la atención cómo Tres sintetizaba todo eso que estás contando de una forma muy sucinta, muy consciente y muy no es nada pomposa, precisa. No es nada pomposa, ¿no? Si le preguntas, de hecho, al director, otro de los comentarios que me gustaría compartir de él es, hostia, pero ¿por qué nadie has hecho una película partiendo de eso? Y el tío dice, no, es que cuando pasas mucho tiempo trabajando en un estudio de sonido, Uriol nos lo podrá confirmar, al salir a la calle te asalta la duda sobre si la gente tiene debidamente sincronizados los labios con cada una de las palabras. Y yo, evidentemente, no trabajo el sonido, pero sí que es cierto que cuando te obsesionas con algún artículo o película, llega un momento que acabas visualizando todo aquello que has trabajado en la realidad exterior. Totalmente. Si encima es el sonido, ya ni te cuento. Y eso es algo que me lleva a mí a una comparativa muy interesante que refuerza ese lirismo del que os hablaba, que está en películas y grandes obras, ¿no? Como El cielo sobre Berlín, de Wim Wenders, o incluso de una manera diferente en La ciudad de Silvia, de José Luis Guerín. Sí. ¿Por qué os comento estas dos películas? Porque son películas en las que nos vemos obligados a hablar o a escuchar en el caso de El cielo de Berlín sería más un lamento coral, ¿no? Cuando estos ángeles van atravesando la ciudad de Berlín aún con ese muro. Bueno, en el fondo, Wim Wenders en su día lo que quiso recuperar, ¿no? Es esas fronteras que estaban impuestas en Berlín por culpa del muro, y cómo el ángel al final podía atravesarles, y eso le permitía también ir escuchando todo ese gran lamento social que había en la época. Hay algo de eso, pero también hay algo más positivo, que lo encontramos en La ciudad de Silvia, cuando el protagonista está en un entorno universitario y se dedica a escuchar las conversaciones ajenas en una terraza. Al final ella, para acabar de entender, ¿no? Ese decalaje visual y sonoro en el que vive, se dedica a escuchar, y se dedica un poco como el director, me imagino, a intentar leer los labios, y a partir de ahí surge esa poética, aunque aquí, más que hablar de una realidad coral, es lo que os decía al principio, ¿no? Estamos hablando de este individuo, de esta mujer. Y poco más a aportar, más que... Dime, Carlos. No, solo una referencia que creo que conecta muy bien también con Tres, que podríamos agregar, que es Berberian Sound Studio de Peter Strickland. Me lo comentaste, sí. Una peli que trata sobre el estudio más barato y más sórdido de postproducción de Italia, donde se postprodujeron algunos de los giallos más sórdidos, ¿no? Y donde Toby Jones interpreta pues, a un ingeniero de sonido, y hay toda una serie de tejemanejes. ¿Cómo se llama? Se llama Berberian Sound Studio. Es bastante actual, ¿verdad, esta película? Bueno, sí, es del 2012. Sí, no, sí. Això era... Sí.
Sí, sí. ¿Ves? Imagínate, Sitges 2012 aún nos sirve para seguir haciendo programas de No, radio. prou ja. Con eso quería decir que creo que uno de los elementos más olvidados a la hora de trabajar la puesta en escena en el cine es el sonido. Joder. Y que esas pelis, tanto Berberian como 3, apuestan por esto. Sí, es curioso, ¿no? Y esto seguramente lo hemos comentado aquí en el programa, como, hostia, cuando apareció el sonido, dijeron, el mudo, ¿para qué narices? ¡Pum! Cuando había mucho a aprovechar también en ese discurso cinematográfico. Pero dijeron, no, que suene todo y venga, los grandes musicales. Y es cierto que con la trayectoria tan heavy que llevamos de cine sonoro, a veces sí, con pequeñas apuestas otra vez al cine mudo, realmente se ha explotado poco y tenemos que entrar en películas como 3, o evidentemente, no lo quería mencionar para no extenderme más, pero hostia, como Marguerite Duras, ¿no? Siempre que recordamos este nombre, pensamos en la gran escritora francesa, pero a pocos o a algunos no se nos escapa que en el fondo fue una gran guionista que trabajó para la Rive Gauche, con grandes películas como Hiroshima Mon Amour, o en su propio cine, también como directora. Rescataría un par de pelis suyas como son India Song y Agatha et les lectures illimitées, ¿no? Agatha y las lecturas ilimitadas, porque de nuevo ella siempre le gustaba o siempre había apostado por la disociación audiovisual, ¿no? Esa idea de vivir en decalaje, no tanto por una problemática física, ¿no? Que podría tener o que podría ser, ¿no? Como la protagonista de 3, sino por esa idea de reconstrucción de la memoria, ¿no? Y de la memoria colectiva estamos hablando, y de cómo esa reconstrucción del pasado debe ser dada en el presente. Y bueno, es un tema muy complejo, evidentemente funciona mucho mejor cuando has visto su cine y puedes hablar de él, ¿no? Muy potentes estos referentes. Sí, evidentemente no es que cuando estés viendo la película la pompa de Juanjo Jiménez te esté invitando a esto, pero cuando piensas la película puedes acabar, ¿no? Dialoga. Li tinc ganes moltes, Ja ni que sigui pel concepte, em sembla... Bueno, y acabemos con el acertijo. ¿Qué narices es 3? Al menos os dejo esto. Porque claro, 3, en el fondo como película, es casi un símbolo, ¿no? Es como un juego. Por un lado, en la película continuamente la protagonista está repitiendo un trabalenguas que tiene la palabra 3 implícita y la aliteración continuamente, ¿no? Eso ya, hostia, nos conecta con el título. Pero después, por otro lado, hay un momento muy potente al final, que cuando está visitando un piso de alquiler o de venta, no recuerdo, lo que le dicen es, van a ser 2 ustedes. Bueno, quizás 3. Y tú te quedas en plan, hostia, ¿será aquí el acertijo? Claro, cuando te dedicas a buscar el sentido del 3, y no te lo da Juanjo Jiménez ni te lo da la propia película, te lo da la investigación. Al final, y esto conecta con esa idea del trueno y el relámpago, para calcular el decalaje entre el sonido y la imagen, ¿no? Lo que hay que calcular o entender es esa distancia, ¿no? Para obtener la distancia, lo que tenemos que calcular es el desfase entre el rayo y el trueno dividido por 3. Es así. Si utilizamos el número 3 como división, siempre encontraremos la distancia a la cual se encuentra ese rayo y ese trueno, ¿no? Y está claro que en este caso Juanjo Jiménez nos está hablando de eso, porque además, y con esto concluyo, dice, cuando la voz va con retardo, hay un instante en el que todo queda detenido. Y quizá ese momento sea mucho más bonito que lo que va antes y después. Y ese momento se calcula con el 3, por lo tanto ese momento es 3. No solo su película, sino lo que pretende evocar, ¿no? O sea, hay una dimensión matemática total. Ya y esto se nota de la peli. Y esto se nota. Bueno, chicos, has visto, ¿no? Sección de 10 minutos. Mira que os lo he dicho veces. No 23. No.